Bienvenidos hermanos, nuevamente les habla su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Mis hermanos, quiero invitarlos a estudiar Romanos, la epístola de Romanos. Quiero que tengamos un estudio de Romanos, es una epístola muy profunda, muy sistemática y que ha sido muy importante para la iglesia, para muchos hombres de la iglesia que la han estudiado, la han predicado, la han enseñado. Mm, Inclusive un pastor nos enseñaba que era la columna vertebral del evangelio, o sea, era muy importante y que ahí está estructurado todo. Todas nuestras bases, nuestras convicciones, la salvación, todo está ahí estructurado. Y así como para estos hombres fue importante, yo creo que debe ser importante para el cristiano. O sea, un cristiano o sí debe estudiar Romanos para tener convicciones, para tener bases, para madurar, para crecer en la fe, para saber todo acerca del Evangelio de Dios. Es una epístola muy importante. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, quiero animarlos a que aprendamos, a que estudiemos, a que meditemos en las Escrituras, a que estemos pendientes, a que estén orando por mí, que estemos orando para cada día aprender y ser edificados y conocer al Señor y madurar en el Señor y amar más al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, como les decía, es una epístola muy importante que yo titulé esta serie o el propósito o la línea para ir mirando es Romanos, un tratado teológico. Porque Romanos abarca muchas cosas, muchos temas profundos teológicos que los teólogos han expuesto, han enseñado, han meditado y que debemos nosotros hacerlo también. Entonces, Romanos es un tratado teológico. Y a manera de introducción yo quiero recordarles que esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y fue escrita más o menos alrededor del 58 después de Cristo desde la ciudad de Corinto. Como les decía, tiene un propósito y es presentar la explicación sistemática del Evangelio de Jesucristo a la iglesia de Roma. Y tiene muchos temas, por eso es un tratado teológico, o sea, habla de muchas cosas y a manera así de introducción yo quiero como mostrarles cómo habla del pecado de la humanidad, cómo es la condición del hombre, cómo es cómo se encuentra el hombre sin Dios y cómo es la salvación en Cristo. Nos habla sobre el perdón de pecados, nos habla de la justificación por fe, nos habla de la victoria sobre el pecado, nos habla sobre el poder del Espíritu Santo, de la vida cristiana, nos habla también del plan de Dios para los judíos, para los gentiles, nos habla también de los principios de la vida cristiana, dones, mucho, es muy profunda. Por eso yo titulé para esta serie un tratado teológico, porque sé que van a ser muchos temas. Y como les decía, yo sé que vamos a ir mirando capítulo por capítulo, versículo por versículo, a medida que el Señor nos vaya dando. Y les ruego en sus oraciones que estemos orando, que estemos estudiando, que estemos pendientes. Yo aprendo mucho, ustedes aprenden también y sé que podemos madurar mucho en la fe y en amar cada día al Señor, en servirle, en amarle y buscarle en comunión y conocerlo cada día más, que cuánto nos falta a nosotros creyentes, que nos falta estudiar y por eso muchas veces no conocemos al Señor porque no meditamos mucho en las Escrituras. Y yo quiero invitarlos a eso, que sea un desafío Romanos para nosotros, un desafío para estudiarlo, para meditarlo y aprender cada día. Bien, entonces Romanos, un tratado teológico. En primer tema que quiero tratar con ustedes es el Evangelio. Yo titulé de esta enseñanza, este primer tema es el Evangelio, una buena noticia. Y es para recalcar lo importante que es el Evangelio, porque eso significa el Evangelio. Entonces sonaba como redundante. Pero no, es para recalcar que eso es el Evangelio, una buena noticia. Una buena noticia que debemos conocer y que el mundo debe conocer y que el mundo necesita conocer. Entonces, en primer lugar, el Evangelio, una buena noticia, ¿por qué? Dios lo prometió. Dice Romanos 1:1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia.
escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Yo voy a tocar unos versículos como esa introducción, voy a tocar acá 1, 2, 3, después el 16, 17, que es otro versículo muy importante. Pero para que miremos una introducción del Evangelio, de una buena noticia. Aquí el texto nos está diciendo que Dios prometió. Dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Evangelio comienza en Dios. El Evangelio es de Dios, porque Dios lo prometió. Y el Evangelio es una buena noticia de Dios. Y la buena noticia se comienza en Dios. Es Dios quien comienza a buscar al pecador. Es Dios que comienza a buscar a los pecadores. Es Dios que comienza a buscar al perdido. Así como en Génesis 3:9 que dice, le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Es Dios buscando al pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos escucharon la voz de Dios, ellos escucharon que se paseaba en el jardín y se escondieron, tuvieron miedo. Y Dios les dice, ¿dónde estás tú? Y eso ha sido desde el comienzo la historia. El hombre se esconde y se aparta de Dios, el hombre en sus pecados, el hombre siempre corriendo de Dios. Y Dios viene a buscarlos. Por eso el Evangelio comenzó con esa buena noticia también en Génesis 3:15, del que llaman el protoevangelio, la promesa de que Dios enviaría un Salvador, que Dios enviaría a su Hijo a salvarnos. Eso es una buena noticia, porque Dios es que vino a buscarnos, porque Dios es el que quiere salvarnos, porque Dios es el que quiere perdonar nuestros pecados, porque Dios quiere la vida eterna para nosotros. Es Cristo buscándonos, es Dios enviando a su Hijo Jesucristo a buscar lo que se había perdido. Y Cristo viene a buscarnos, y Cristo te está buscando, mi hermano. O Cristo vino a buscarte para salvarte. Pero muchos piensan que Cristo está con un garrote, que Cristo está con una correa. No, Él está buscándonos para salvarnos. Él está buscando a los perdidos. Él está buscando a los necesitados, porque Él quiere salvarnos. El Evangelio comienza en Dios, en la promesa de Dios. Es una buena noticia porque Dios lo prometió. El texto dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dios prometió que enviaría un Salvador. Y esa es la buena noticia para un mundo caído. Dios, la gracia de Dios enviando al Salvador. Hay otras versiones que dicen, Dios prometió el Evangelio. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, habla de la buena noticia. Si leen otra traducción van a decir que es el Evangelio, que es lo mismo. Evangelio significa buena noticia, por eso yo coloqué Evangelio, una buena noticia. Pero recalcando que Dios prometió salvarnos, que es el Evangelio comenzando en Dios, no en nosotros. No comienza en nosotros, nosotros no buscamos a Dios. Dios viene a buscarnos. Dios se prometió dar un Salvador, un sustituto. Él prometió dar un Salvador por nosotros. Eso es una buena noticia que comienza porque Dios lo prometió. Anunciamos esa buena noticia, mis hermanos. ¿Cuánto necesitan de esa buena noticia? Que Dios está buscando a tus familiares, a tus tíos, a tus primos, a tus vecinos, tus compañeros. Y debemos anunciar esa buena noticia, porque es la promesa de Dios. En segundo lugar, el Evangelio es una buena noticia porque se trata de su Hijo Jesucristo. El texto dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios, que fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice el texto? Que se trata de su Hijo. El Evangelio es una buena noticia porque toda la Escritura habla de Cristo Jesús, de que venía a morir por nosotros. Si nosotros comenzamos desde Génesis 3:15, como les decía, el protoevangelio, todo lo que Dios comenzó a anunciar, los sacrificios,
todas las sombras que habían, todos los corderos que eran sacrificados, todos apuntaban a Cristo. Eran las sombras que habían y todos apuntaban a la cruz. Dios promete un Salvador y nos va a dar señales, símbolos, sombras, sacrificios que nos van a apuntar al sacrificio de Cristo Jesús. Esa es una buena noticia, que todo habla de Cristo Jesús. Y vivimos en un mundo donde solo recibimos malas noticias, de muerte, de ruina, de enfermedad, de terremotos, de cuántas malas noticias recibimos todos los días. Pero la buena noticia se trata de Cristo Jesús, que Él vino a morir por nosotros para salvarnos. Cristo es la salvación, Cristo es el Salvador de los pecadores. Eso es una buena noticia, mis hermanos. Y toda la Biblia habla de Cristo. Y toda la Biblia debe llevarnos a Cristo. Porque esa es la buena noticia. Cristo Jesús dice que habla de su vida terrenal, de su descendencia. Y dice que quedó demostrado que resucitó de los muertos. O sea, me habla de su encarnación, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Se trata de todo de Cristo. Y hermanos, debemos esforzarnos en cada día en hablar de Cristo, en estudiar las Escrituras, en buscar a Cristo en las Escrituras. Porque esa es la buena noticia, tanto para mí, porque aquí noten que Pablo le está escribiendo a cristianos. O sea, también necesitaban de la buena noticia volverles a enseñar. Y necesitamos cada día conocer el Evangelio. Aprender cada día. Porque todo se trata de Cristo. No hay nada más que enseñar. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Una vez yo estaba enseñando en la escuela dominical y terminé diciendo así, todo se trata de Cristo, Cristo, Cristo. Y después el predicador se paró y dijo, no todo la Biblia habla de Cristo, Cristo, Cristo. Yo nunca podré olvidar la cara de mi esposa. Ese día ella se asustó. Ese día ella se dijo, hasta aquí fue. ¿Por qué? Porque el texto dice que toda obra de Cristo, y si un hombre se para y dice, no tiene que ver nada con Cristo, Cristo, Cristo. Mis hermanos, ahí es hora de correr, es hora de salir corriendo. Porque este hombre se dirige al infierno, tanto muchos que lo están rechazando. Un hombre que se para en un púlpito a decir que no es Cristo, 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 este hombre se dirige al infierno y todo el mundo va detrás a que lo siga. Porque la Biblia, el texto me dice que se trata de Cristo, que la buena noticia se trata de Cristo, que el Evangelio se trata de Cristo y que toda la Biblia habla de Cristo porque fue prometido por el Señor. ¿En dónde? En los profetas, en los libros, en el Levítico, tabernáculo, en todo. Y si un hombre se atreve a decir esto, salga corriendo. Recuerdo que ese mismo instante, pues había muchos problemas ya en la iglesia, pero ya estábamos en la casa y yo aburrido, preocupado, pero recuerdo que estaba tomando un tinto y mi esposa, estábamos en la mesa y yo me estaba tomando un tinto y mi esposa me dice, ya no se trata de asuntos teológicos, por así decirlo, digo, se trata de nuestros hijos. Y ella prácticamente me dijo así, yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno. Ella estaba embarazada de mi hija, la pequeña. Y cuando ella me dijo así, yo levanté la cabeza y sí, hay que irnos. Porque todo se trata de Cristo. Por eso mi esposa era mi mejor predicadora. Y Dios utilizó las palabras para decirnos, muévanse. Porque ya eso fue como o sea, ya dijo lo que tenía que decir. Y gracias a Dios salimos. Hay mucha manipulación espiritual y debemos tener mucho cuidado porque todo se trata de Cristo, mis hermanos. Así que por eso es importante que estudiemos, que meditemos en el Evangelio, que sepamos que Cristo es el Salvador, que Cristo es la buena noticia para los que se están muriendo, mis hermanos. ¿Cuánta gente se está muriendo porque no conocen a Cristo Jesús? Esa es la buena noticia para los que se están muriendo, para los que están perdidos, para los que están cada día muriendo sus pecados. Cristo es el Salvador que los está buscando. ¿Saben qué no es mejor? O lo más importante, que Dios nos manda a nosotros a que anunciemos esa buena noticia.
Hermanos, anunciamos a Cristo porque están todas las escrituras. Y si alguien viene a engañarlos, tengan discernimiento, estén pendientes y huyan por sus vidas, porque eso se trata de la vida eterna. Cristo es Cristo es la vida eterna, y se trata de eso. Y si no es Cristo, Cristo, pues no hay vida eterna. Así de sencillo. Bien, otro para meditar ya, quiero que miremos el versículo 16. Que el Evangelio, una buena noticia, porque es poder de Dios para salvar. Versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Que es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para salvar. Esta palabra poder es dunamis, y de viene la palabra dinamita. Esto es el instrumento que Dios utiliza. El Evangelio, la palabra de Dios, es el único que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Es el único que tiene poder para convertirnos. Es el único que tiene poder para salvarnos. Ese es el instrumento, mis hermanos. Por eso debemos anunciar el Evangelio, no avergonzarnos, sino predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo, aunque te quieran callar. El diablo va a querer callarte, el diablo va a querer decirte, no, no es Cristo, Cristo, Cristo. Pues párate y predica a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo le calla la boca al diablo? Con la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios. Muchos quieren callarte, no, no hables del Evangelio, no hables de Cristo. Yo te digo que hables de Cristo, porque la Biblia me habla de Cristo y necesitamos hablar de Cristo. Aunque el diablo nos quiera callar, aunque muchos hombres nos quieran callar, aunque nos quieran avergonzar en frente del público. No, 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 no todo habla de Cristo. Sí, la Biblia me dice que sí. ¿Saben por qué? Porque es el poder de Dios para salvar a los pecadores. Es el poder de Dios para transformar mi vida. Es el poder de Dios para salvarme. Es el poder de Dios para hacerme diferente. Lo que me llama la atención, el que escribió esta epístola era un fariseo, un religioso, un asesino. Y Dios lo convirtió, lo salvó y lo convirtió también en un apóstol. Y eso es el Evangelio. Dios convierte borrachos en predicadores. Dios convierte mentirosos en predicadores. Dios salva a los pecadores y es algo maravilloso. Dios salva a los pecadores y los convierte en sus predicadores. Eso lo hace solo el poder del Evangelio. Por eso es importante predicar la palabra. Por eso es importante enseñar la palabra. Porque toda la Biblia me habla de Cristo. Y voy a volvérselos a leer, mis hermanos, para que no se nos olvide. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia se trata de su Hijo. En todas las Sagradas Escrituras, dice, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Toda nos habla de Cristo. Así que no te quedes callado. No te dé miedo hablar de Cristo. Predica. Como dice 2 de Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque es poder de Dios el Evangelio. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, mi hermano, haz obra de evangelista. Yo quiero animarte a que seas un evangelista, a que enseñes la Biblia en el hogar, a tus compañeros, a tus hijos, a tus familiares, porque es poder de Dios para salvar a los pecadores. Antier, una mujer ahí en el trabajo, pues eso de tratar de no hablar con las personas y pues, tratando de buscar compartir el Evangelio, esta mujer me decía, yo no creo que los hombres puedan cambiar, todos igual, o sea, no, nadie puede cambiar a las personas. Mis hermanos, el poder del Evangelio sí, la Biblia me dice que es poder para salvar a los pecadores, a todos los que creen.
Y noten que dice judíos y gentiles. Esto va a ser un tema en Romanos, judíos y gentiles. Pero hermanos, predica a Cristo. No te quedes callado. Predícalo con tu vida. Abre las escrituras. Búscalo. Escudriña. Porque debemos anunciar a un mundo que cada día se pierde. A un mundo que necesita la buena noticia. A un mundo que se está muriendo. Tus hijos están muriendo sin Cristo. Tus familiares mueren sin Cristo. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Yo quiero animarte, mi hermano. Yo no soy evangelista, pero a veces me gusta hacer obra evangelista, pero quiero animarte. A mí me gusta enseñar, animar, exhortar, consolar, aconsejar, pero yo sé que hay diferentes dones, diferentes ministerios, pero el versículo es para todos nosotros, porque es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Y eso es una buena noticia, porque es poder de Dios para salvar al pecador, para transformar nuestra vida, nuestro corazón. Como les decía, Él transforma borrachos en predicadores. Él transforma ladrones en predicadores. Él transforma estafadores en predicadores. Él transforma prostitutas en predicadoras. Él transforma prostitutas en mujeres virtuosas. Él transforma mujeres de la calle en mujeres virtuosas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el dunamis de Dios. Ese es el instrumento de Dios. ¿Cómo yo me voy a atrever a decir que Cristo no es todo en la Biblia? Sí, Cristo es todo. ¿Me entienden ahora sí? En cuarto lugar, el Evangelio es una buena noticia porque revela la justicia de Dios. Versículo 17, 1:17 de Romanos. Noten lo que dice. Me gustó más esta versión, por eso cogí esta versión. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué nos revela? La justicia de Dios. ¿Y qué nos dice el texto? Que es por medio de la fe. Es una buena noticia porque no es por obras. Eso es una buena noticia. No es por lo que yo haga, no es por mis buenas obras, no es porque yo me porte bien, sino es por la fe en Cristo. Entonces la buena noticia es que no es por obras, sino que es por fe en Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tengo que hacer algo? Porque todo el mundo quiere hacer algo. Y eso va a comenzar después hablar a las personas, quieren hacer algo, a los judíos más que todo, que quieren hacer algo para salvarse. Y la buena noticia es que no es por obras, no es por lo que tú hagas, no tienes que hacer nada, porque todas, absolutamente todas las religiones y sectas, llámese como se llame, mormones, testigos de Jehová, catolicismo romano, islam, todas terminan en salvación por obras. El evangelio es salvación por fe, justificación por la fe en Cristo. Eso es una buena noticia para un mundo que se está muriendo. No tengo que hacer nada. Las religiones te ponen carga sobre carga. Haz esto, haz lo otro, pórtate bien. No, el Evangelio me dice que es por la obra de Cristo Jesús, por lo que Él hizo por mí. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo prometió, porque es Dios buscándonos. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvar. ¿Y por qué? Porque me revela la justicia de Dios. Esa buena noticia nos revela cómo Dios me hace justo, cómo Dios declara justo a un pecador. Por la justicia de Cristo, por la justicia imputada a mí, solamente por creer por medio de la fe. Es más, yo me atrevo a decir que es por arrepentimiento de mis buenas obras y solo por la fe en Cristo, en el sentido de que después vamos a mirar que los pecadores siempre quieren hacer algo para salvarse y yo creo que apunta más a que los pecadores siempre están haciendo buenas obras y confían en sus buenas obras, y no es por eso, es por la fe en Cristo. Entonces, en ese sentido, uno debe arrepentirse y confiar en Jesús y arrepentirme hasta de mis buenas obras, porque muchos pecadores confían en sus buenas obras, en lo que hacen bien externamente,
Y es acá donde somos declarados justos. Entonces es una buena noticia porque revela la justicia de Dios y revela cómo Dios nos hace justos y nos declara justos delante de Él y nos dice todos tus pecados son perdonados. ¿Necesitamos el Evangelio? Sí, mis hermanos, necesitamos anunciarlo a un mundo que muere. Sí, es la buena noticia para un mundo perdido. Para decirles no tienen que hacer nada. Cristo ya hizo todo. Solamente creen, confíen, entreguen su vida a Cristo y Él perdonará todos sus pecados y serán salvados. En un mundo que cada día se está destruyendo, en un mundo que cada día va al precipicio, es una buena noticia que no es por obras. Es una buena noticia que los salvadores, que los pecadores pueden ser salvados por medio de la fe en Cristo. El peor de todos puede venir a Cristo Jesús y Él los salvará. Hermano, anuncia esto, predica esto, no te avergüences, no te dejes callar del diablo. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Esto es una manera de introducción. Seguiremos mirando Epístola a los Romanos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y rogamos que cada día nos ayudes a comprender el Evangelio, a anunciar esta buena noticia, a vivir esta buena noticia cada día como personas que hemos sido perdonadas. Gracias porque tú viniste a buscarnos. Gracias porque todo fue por tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque tú utilizaste este instrumento para salvarnos, Señor. Y gracias porque nos revelas esa justicia. Es la única forma de ser justos y perdonados delante de ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.